Es probable que en algún momento te hayas sentido molesto por alguna persona o situación y lo reprimiste. Cuando ocurre esto, muchas veces trasladamos esa emoción o sensación hacia otro lugar, objeto o persona y reaccionamos de una manera un poco más exagerada de la que deberíamos ante alguna situación. Esto se conoce como desplazamiento. El desplazamiento consiste en redirigir una emoción o sensación hacia un objeto distinto al que haya causado inicialmente la misma. Esto lo sabemos gracias a que en la actualidad el comportamiento humano se separa el estudio, la parte física de la emoción. Psicoanálisis viene del latín psicos, que significa mente o alma, y análisis, que significa examen o estudio. El psicoanálisis fue fundado por el neurólogo Sigmund Freud. En el pasado, las personas consideradas locas no tenían una buena esperanza de curación. Las aislaban, electrocutaban, desangraban, con la finalidad de ofrecer una solución a su locura. En el pasado llegó a existir una cosa llamada trepanación, que consistía en hacer un agujero en el cráneo de las personas para tratar enfermedades cerebrales. Y de hecho, el término lunático en Roma se utilizaba para referirse a las personas locas. Y lunático viene del latín luna. También la religión intentó hacer frente a las enfermedades mentales. Se sabe que Jesús en el pasado ahuyentó demonios, los cuales probablemente era atribuido a posesiones demoníacas, cuando realmente pues, eran enfermedades mentales. Años más adelante, la iglesia se encargó de perseguir, torturar, desangrar, golpear a personas que les atribuían estar poseídas o eran acusados de brujería. Pero probablemente muchas de estas personas simplemente tenían alguna clase de enfermedad mental. Después de la Edad Media, a finales del siglo XV y en adelante, comenzaron a utilizarse métodos un poco menos drásticos para tratar las enfermedades mentales. Los métodos que se utilizaron eran cosas como ventosas, sangrías y sanguijuelas. Esto porque se asociaban ciertos fluidos con distintas enfermedades. También llegó a existir algo llamado sillón tranquilizador, que fue uno de los muchos métodos utilizados para tratar este tipo de enfermedades. El sillón tranquilizador consistía en atar a una persona a una silla en la que después les vertían agua caliente sobre la cabeza, les ponían hielo o agua fría en los pies o los hacían desangrarse, les hacían sangrías mientras estaban en el sillón tranquilizador. Esto se podía prolongar por varios meses. Esta persona podía estar amarrada a este sillón durante un periodo largo de tiempo. Veamos si podemos llegar al corazón de tu asquerosa condición. Dime, ¿has estado experimentando sueños extraños? Sigmund Freud nació en 1856 en una familia judía. A la edad de 17 años ingresó a la Universidad de Viena, donde posteriormente egresó como médico. Al egresar, comenzó a trabajar en el Hospital General de Viena, donde se especializó en neurología. Sigmund Freud, a diferencia de muchos de sus colegas, no creía que las enfermedades solo se pudieran tratar de manera física. Él pensaba que había algo más allá de los padecimientos físicos en cuanto a lo mental se refiere.
Algunas de las aportaciones de Sigmund Freud fueron cosas como el id, ego y superego. También habló del complejo de Edipo y del impulso de vida y muerte, así como el inconsciente. Muchas de las afirmaciones de Sigmund Freud fueron cosas de carácter referentes a lo sexual. Un ejemplo también de los temas que abordaba Sigmund Freud era el desarrollo psicosexual. Esta noche quiero quedarme en casa. Sexo. Quedarme y jalarle el cuello al ganso. La teoría del desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual es una de las teorías más controvertidas de la psicología moderna. Sigmund Freud decía que si había un problema en el desarrollo psicosexual, más adelante el individuo tendría problemas en su comportamiento. El desarrollo psicosexual comprende 5 fases, que son la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase latente y la fase genital. La fase oral comprende del nacimiento a los 18 meses, y si se presenta un problema en la fase anal, más adelante el individuo tendrá problemas de dependencia. La fase anal comprende de los 18 meses a los 3,5 años. Si se presenta un problema en la fase anal, el individuo puede tener problemas en comportamientos obsesivos más adelante. La fase fálica. En la fase fálica comprende de los 3,5 años a los 6 años. En esta fase, en la fase fálica, se refuerza la moralidad del individuo. Luego sigue la fase latente. La fase latente comprende de los 6 años hasta entrada a la pubertad, más o menos a los 12 años. En la fase latente se refuerzan los aprendizajes aprendidos anteriormente. De la fase latente sigue la fase genital. En la fase genital es de los 12 años hasta el resto de la vida. En la fase genital se tienen que lidiar con los conflictos no resueltos anteriormente en las 4 fases pasadas. Para hablar del impulso de vida y muerte, id, ego y superego, vamos a iniciar con estos últimos 3. El id es la parte de nosotros que busca la satisfacción inmediata en cosas como alimentarse, el sexo o golpear a una persona. Eso es el id. En cuanto al superego, es nuestra parte más consciente. Es la parte de nosotros que nos hace pensar en cuestiones éticas y morales. En el caso del superego, nosotros lo aprendemos en sociedad y reprimimos al id para poder encajar mejor en la sociedad. El mediador entre el id y el superego es el ego. El ego es la parte de nosotros que es el punto medio entre los otros dos anteriormente mencionados. El ego medía al id y al superego. En cuanto a la pulsión de vida y muerte, la pulsión de vida se refiere a los deseos que nos llevan a la autopreservación. Son los deseos como el sexo, la comida u otras cosas que nos lleven a preservar la vida. En cuanto a la pulsión de muerte, son los impulsos contrarios a los impulsos de vida. Cosas aquí que no quiero que nadie más vea. Albert, Ay, no. ¿por qué estás tardando? El inconsciente. Según Sigmund Freud, la mayor parte de lo que somos, pensamientos, miedos, creencias, etc., es inconsciente. No estamos al tanto de ello. Pero por lo regular, el inconsciente intenta manifestarse a través
de sueños, de actos fallidos, de lapsus, del humor, entre otras cosas. En el caso de los sueños, el inconsciente intenta salir a través de mostrarnos imágenes o sonidos que son simbólicos de algo que nosotros estamos viviendo en el mundo real. En el caso de los actos fallidos, el inconsciente nos hace fallar en alguna cosa que usualmente nosotros sí seríamos capaces de hacer en otras condiciones, pero por el estrés o por alguna situación que sea incómoda o algo por el estilo, solemos fallar. En el caso del lapsus, por una situación de estrés, de ansiedad, incomodidad o cualquier otro elemento, puedes terminar diciendo una palabra equivocada a la que querías decir. Esa es otra forma en la que se manifiesta el inconsciente. Una forma más en la que se puede manifestar es a través del humor. Nosotros solemos reírnos de situaciones que son incómodas, estresantes, difíciles, ya sea para nosotros u otros individuos.